Ya, tenemos que hacer un poco más rápido. Esta parasitología terminar para hacer un poco de arcos faringeos, ¿ya? Leucocitos. Vamos a hablar ahora de los leucocitos que es una parte de un elemento también importante. Entonces, de los leucocitos, ¿cuáles son las características? Son células blancas y tejido sanguíneo. Se denominan células blancas porque cuando no se aplican tinción de hematocilina y eosina, a diferencia de los glóbulos rojos que aún se siguen viendo rojos, con hematocilina y eosina, los leucocitos no se distinguen, ¿ya? Es por eso que uno utiliza la hematocilina y eosina para distinguir a ellos, no a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son rojos de por sí. En cambio, ellos con hematocilina y eosina se tienen de morado, de color morado. ¿Sí? ¿Cuál es la función de los leucocitos? Es una función inmunitaria, ¿verdad? Aunque algunos de ellos son fagocitarios, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿quién? ¿El monocito? No, el macrófago, ¿verdad? El macrófago. Y el neutrófilo también tiene una función que es destructiva. ¿Bien? ¿Cuáles son los dos grupos? Los leucocitos se pueden dividir en dos grupos. Ambos tienen gránulos, sino que algunos tienen gránulos más específicos que otros, más abundantes. Los que tienen gránulos específicos y más abundantes que otros son los granulocitos. Y aquellos que tienen gránulos basales son los agranulocitos. Cuidado, ambos tienen gránulos en realidad. ¿Bien? Ambos grupos poseen gránulos inespecíficos o azurófilos, que son lisosomas prominentes, no te olvides. Ahí te lo he puesto para que no te puedas olvidar. Dentro del grupo de los agranulocitos tenemos a los linfocitos y a los monocitos. Y dentro de los granulocitos tenemos a los basófilos, neutrófilos y eosinófilos. Por ejemplo, en esta lámina. En esta lámina, ¿qué podemos observar? Vamos a poder observar primero a esta célula de acá. Esta célula que es similar a esta de acá. ¿Qué es esto, profesor? Bueno, yo veo. Es una célula que tiene un tamaño un poco más grande que, un poco más, o sea, similar o un poco más grande que el eritrocito. En este caso es más grande, ¿ya? Pero por lo general es similar que el eritrocito, ¿ya? Mide más o menos unas 10 micras, 12 micras. Mira, el tamaño respecto al eritrocito, tiene más tamaño. El núcleo es uno solo. Es un solo núcleo, por ejemplo, yo veo dos, o parece que fueran tres. No, es un solo núcleo. Sin embargo, se encuentra segmentado. Es un núcleo segmentado. Es por eso que a estas células se le llaman los segmentados, ¿verdad? En este caso son los neutrófilos. Los neutrófilos, cuando se empiezan a originar, se originan con el tipo de núcleo. Un solo núcleo y como si fuera un solo lóbulo. Pero posteriormente este solo núcleo se empieza a multifragmentar, como si fuera, por ejemplo, acá mira, un fragmento, dos fragmentos, tres fragmentos. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que los neutrófilos se atraviesan por dos fases. Una fase que no está segmentada y una fase que está segmentada. El neutrófilo en fase no segmentada es un neutrófilo joven. Se le denomina abastonado porque parece un bastón. ¿Viste? En cambio, acá se le llama segmentado. Muy bien, ese concepto de abastonado, segmentado, te va a servir hasta cuando te mueras. Porque cuando te viene un paciente, doctor, ese es mi hemograma, el hemograma te va a venir, no te va a venir neutrófilos tanto por ciento, te va a venir abastonados y segmentados. Profesor, yo estoy viendo que los abastonados están bien elevadazos. ¿Qué significa que los abastonados estén recontra elevadazos? ¿Que la infección es aguda o crónica? Crónica. ¿Por qué, profesor, será crónica? Porque cuando la infección es aguda, yo tengo generalmente a mis abastonados y mis segmentados. Cuando la infección es aguda, lo que voy a encontrar incrementados son ellos, los segmentados, que son los que tienen la función propiamente del neutrófilo. Ellos los voy a encontrar recontra elevadazos. ¿Cuánto lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar más o menos en un 85%, 90% en infecciones virales o bacterianas, por lo general, bacterianas agudas. Van a estar elevados los segmentados. ¿Sí? Eso es lo que se llama desviación izquierda. Muy bien. En cambio, cuando yo encuentro a los abastonados segmentados, tengo que alarmarme más. ¿Por qué? Porque quiere decir que el cuerpo está mandando lo que sea para defenderse. Está mandando a los jóvenes, o ni siquiera ni bien los forma, los está utilizando para la defensa. Está utilizando abastonados. Ya, ten cuidado, son infecciones crónicas. ¿Bien?
y en algunos tipos de tumores también. En cambio, esto pertenece al grupo de los granulocitos, de los granulocitos, en este caso son los neutrófilos. Posteriormente tenemos al basófilo también. El basófilo, que es el elemento, o es el leucocito menos abundante del cuerpo, ¿sí? Es este, miren. ¿Cómo es el citoplasma, profesor? Su citoplasma es rosado, pero sus gránulos, que son gránulos de heparina e histamina y otros gránulos azurófilos, son muy teñidos en la tinción de hematoxina y eosina, lo que hace que casi ni se distinga su núcleo. Entonces, esa es la diferencia comparándolo con un neutrófilo. El citoplasma del neutrófilo es morado, pero el de acá está totalmente ocupado por los gránulos, que no se puede distinguir bien su forma. ¿Bien? Ese es un basófilo. El tamaño es similar también, 10-12 micras, 12 micras aproximadamente. ¿Bien? Y los otros tienen los gránulos de heparina y histamina, que es su función. En cambio tenemos luego al eosinófilo. ¿Quién es el eosinófilo? ¿Cómo es el eosinófilo? Es un leucocito que tiene su núcleo que no está múltiplemente segmentado, solamente tiene dos segmentos. Mira, tiene uno y tiene dos. Y en cambio su citoplasma tiene gránulos que son del tipo acidófilos. Como son gránulos acidófilos, en la tinción hematocina y eosina, lo ácido se tiñe de ¿qué? ¿De morado o de rojo? De rojo. Lo ácido se tiñe de rojo. Por ende, el citoplasma, que es bien rojo, mira esto, como si fuera bastantes pequitas rojas. Ese es el eosinófilo. Bien, su núcleo es bilobulado y parece como si fuera un aurífono. Entonces, esos tres son los granulocitos. Y los agranulocitos son quienes, los linfocitos y los monocitos. ¿Quién es él? Un linfocito. ¿Qué es él? Un monocito. El monocito es grande sobre todo, mira. Pero cuando tú comparas un linfocito y un monocito, primero, la primera diferencia es el tamaño. El linfocito es más pequeño que el monocito. La segunda diferencia es el núcleo. El núcleo del linfocito es central. En cambio, el del monocito puede ser central, pero en la mayoría de veces está periférico. Y la tercera característica es que el núcleo del monocito tiene una muesca, mira. Una muesca. En cambio, de acá es netamente simétrico. Es como si fuera o un ovoide o una circunferencia. ¿Bien? En cambio, de acá el monocito tiene una muesca. Esta muesca. ¿Viste? Estas son las diferencias que tú puedes notarlas en los microscopios. Cuando tú ves la lámina de flujo sanguíneo, vas a ver esto. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, no te olvides que el linfocito por sí mismo me indica a mí si hay actividad, si hay un proceso bacteriano o no también. Sin embargo, porque acuérdate que el linfocito participa tanto en la inmunidad humoral como en la celular. Pero el linfocito per se no va a poder actuar si es que no evoluciona, ¿verdad? ¿Cómo se llama el desarrollo o la célula o la evolución del linfocito? El plasmocito o la célula plasmática. Estoy dando un resumen, ¿ah? El linfocito se diferencia, se convierte en una célula plasmática. Y es una célula plasmática la que tiene función de ¿qué cosa? De secreción de anticuerpos. Entonces el linfocito me genera una célula plasmática que acá no se ve en el tejido conectivo. Y la célula plasmática me genera anticuerpos. ¿Bien? No te olvides. En cambio el monocito, aquí también no tiene función el monocito. Tiene que salir a la matriz extracelular o a la parte intersticial, tiene que salir y convertirse en macrófago recién, tiene que activarse. ¿Bien? Entonces vayamos a ver a los neutrófilos. Vamos a detallarlo más. ¿Qué son los neutrófilos? Los leucocitos más abundantes, 70%, ya te dije, tienen un tamaño de 10-12 micras, carecen de una tinción específica, el núcleo es multilobulado de 2 a 4 segmentos, generalmente. ¿Sí? Son polimorfonucleares, como ya hemos visto. ¿Por qué? Porque tiene su núcleo es multisegmentado y bastante morfología. ¿Bien? ¿Qué gránulos tiene? Los basales, o también llamados los inespecíficos, que son los acirófilos. En este caso tiene lisosomas, mieloperoxidas y defensinas, que todos lo tienen. Específicos como cuál? Colagenasa tipo 4 y péptidos microbianos, y gránulos terciarios, que son las metaloproteínas, que me permiten también desarrollar algunas funciones. ¿Bien? ¿Cuál es la función de los neutrófilos? Participan como la primera línea de defensa, ¿verdad? Como una función fagocítica,
son células que se movilizan rápidamente y también forman unas especies de pies, ¿bien? Y tienen enzimas presentadoras de antígeno o participan como células presentadoras de antígeno, ¿sí? No te olvides, una célula que tenga función fagocítica se come o degrada a la bacteria o al microorganismo, y a las porciones citoplasmáticas o a las porciones o los restos que queden de ese microorganismo los lleva, ¿verdad? Los incorpora en su superficie de su célula y se comporta como una célula diciendo, mira, esta es la cabeza del estafilococo aureus, de la patente, como una cabeza de guerra, ¿no? Entonces es una célula que está presentando un antígeno, que está presentando una porción, está diciendo, mira, se está presentando una infección, vayan por él. Él tiene que tener esta forma, o su célula tiene que tener esta cabeza o este brazo, no tiene. ¿Bien? Entonces, es una célula presentadora de antígeno, pero es una célula presentadora de antígeno que no es específica, por lo tanto se codifica como una CPA o una APC no profesional. ¿Bien? Y para que los puedas ver nuevamente. ¿Bien? Los neutrófilos, mira, los neutrófilos, ¿qué son los chiquitos que están acá? ¿Linfocitos? No, porque los linfocitos tienen que ser del mismo tamaño, un poco más, aunque 1009 por lo general. ¿Qué son estos chiquitos? Plaquitas, son unas plaquitas, ¿no? Son unas plaquitas. ¿Bien? Y los eritrocitos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, acuérdate que para que el neutrófilo, que es la primera línea de defensa, te pueda defender, valga la redundancia, tiene que salir del vaso sanguíneo hacia el medio o hacia el intersticio. ¿Y cómo hace? Formando unos pies. Primero, se pega, ¿verdad? Se pega por unos receptores que son L-serptinas y posteriormente tiene que rodar. Esta etapa se llama de rodamiento. Esta etapa de rodamiento es favorecida por las L-serptinas, te vuelvo a repetir. Una vez que ha tenido, digamos, esta etapa de rodamiento, a través de las integrinas, en el sitio donde se tiene que fijar y salir, se va a integrar, se va a pegar ahí, por las integrinas. Cuando se pega con las integrinas, va a aprovechar un poro que está entre la célula plana y la célula plana del endotelio y va a salir. ¿Cómo? Atravesando o formando un pie, un podocito. Entonces el neutrófilo forma un podocito, como si fuera un pie, y permite básicamente salirse o abrir más el poro que está entre el endotelio y prácticamente salir el neutrófilo de su sitio. Del vaso sale hacia la matriz, hacia la parte intersticial. ¿Sí? Cuando sale el neutrófilo empieza a secretar sus gránulos. ¿Qué tiene sus gránulos? Tienen factores que permiten el llamado de más neutrófilos y de otras células más. ¿Cómo se llaman esos factores que permiten el llamado de los demás neutrófilos? Factores quimiotácticos. Entonces el neutrófilo secreta factores o moléculas quimiotácticas que desencadenan el llamado de más neutrófilos, como diciéndome, ven, ayúdame porque hay una infección. ¿Bien? No te olvides. Y aquí básicamente ver cómo es que realiza la fagocitosis y cómo posteriormente presenta, pues en estos cuerpos residuales, presenta básicamente los antígenos. Los puede botar por esa citosis y algunos los presenta como antígenos. Bien. La otra célula son los eosinófilos. Los eosinófilos, no te olvides, tienen estos grándulos del tipo acidófilo. Son de 2 a 4%, como hemos visto, tienen un núcleo en forma de, como te dije, de audífono, del biloculado, y que están presentes en qué reacciones? Reacciones alérgicas, ¿sí? En reacciones alérgicas y en reacciones parasitarias. No te olvides de tu diarrea lambda, ¿bien? Y de tu estado asmático. Allí se encuentran. También forman parte de una inflamación crónica. ¿Y qué gránulos tienen? Los gránulos basales o azurófilos, que son las lisocimas, y los gránulos específicos como las proteínas básicas principales. Estos eosinófilos son frecuentes entonces encontrarlos en la parte, es frecuente encontrarlo en la parte del alveolo, ¿sí? En el alveolo podemos encontrar nosotros los eosinófilos que han migrado, ¿verdad? Específicamente la membrana basal, para defenderlo de las sustancias que han podido ingresar, por ejemplo los gránulos de polen o de otras cosas, ¿verdad? O algunos antígenos. Entonces mira, compara un neutrófilo con un eosinófilo. El neutrófilo mide 9 a 12 micras, el eosinófilo es un poco más grande, mide aproximadamente por promedio sigue siendo 12 micras hasta 14 micras, es más grande. Su núcleo igual es binoculado, pero ¿cómo se ve rojo? No porque tinciones de hematocilina y eosina son diferentes en realidad,
O sea, depende de la calidad, ¿verdad? Y en este caso, pero se ve que es un núcleo biloculado, el citoplasma está claro, pero hay bastantes gránulos. Gránulos, en este caso, azulófilos y de tipo acidófilo. Y acá estamos viendo un eosinófilo que es clásico, ¿verdad? Con su citoplasma rojo. Eso es lo que usted tiene que diferenciar. En una lámina, ver un citoplasma lleno de gránulos rojitos, como el núcleo bilocular y las plaquetas. Los basófilos, que participan básicamente en reacciones alérgicas atópicas. Te vuelvo a repetir, en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, reacciones de tipo urticariante, ¿verdad? Han tocado una placa que es la urticaria tomentosa y han hecho esta reacción alérgica. O pacientes que, por ejemplo, o los niñitos que comen, ¿cómo se llama esta cosa? Chitril, ¿verdad? Que generalmente que tiene más alérgicos. Tienen determinados compuestos que se encadenan en los pacientes pediátricos, porque ellos les dan de comer y vienen los pacientes pediátricos porque tienen bastante picazón, ¿verdad? En su cuerpo. Generalmente son atópicos, ¿sí? Son niños atópicos. O que incluso esas moléculas pueden desencadenar lo que llamaríamos un espasmo a nivel de glotis, lo que se llamaría un angioedema. ¿Sí? Por comer esas cosas, por comer quisquillas, esas cosas, en los niños pequeños, en los niños que no tienen básicamente una defensa coordinada, los basófilos desencadenan un angioedema, ¿ya? Por una reacción extraña a un cuerpo. Y el angioedema es el estado más extremo de una reacción alérgica. ¿Por qué? Porque el angioedema hace un edema de una glotis y por lo tanto hace que el niño no pueda respirar bien. ¿Sí? Los ojos se los hinchan, ¿no? Los párpados se hincha la lengua obstruye, aparte de obstruir la vía aérea, la glotis, que es un espacio, se llega a totalmente obliterar, ¿verdad? Por inflamación de toda la mucosa de los cartílagos. ¿Bien? Entonces me genera el angioedema, mediado por los basófilos. Entonces, los basófilos, no te olvides que son los linfocitos menos abundantes, 0.5%. ¿Bien? Liberan qué gránulos, heparina e histamina, no te olvides. Y son análogos a los mastocitos del tejido intersticial. Es lo mismo. Cuando tú dices, este es un mastocito, el mastocito que también se le conoce como la célula cebada. Al mastocito o célula cebada que tiene gránulos de heparina e histamina. Es lo mismo que decir en sangre basófilo. También tiene heparina e histamina, es el análogo, ¿sí? Que responden a la misma función. Entonces mira, ¿qué es esto, profesor? ¿Qué es esto? ¿Macrófago? No, pues primero que no hay macrófago en sangre. Hay en médula ósea roja o en tejido conectivo. ¿Qué es esto allá? ¿Un monocito? No, porque no tiene la muestra. ¿Qué es? Un linfocito. No es una célula plasmática porque el núcleo no se rueda, sino es un linfocito. ¿Bien? Un núcleo en este caso que no es circunferencial, no es ovalado, como te dije en un inicio. Y acá estamos viendo qué cosa, un neutrófilo. ¿Y este será un? ¿Y por qué no puede ser un eosinófilo? Porque si bien el eosinófilo tiene gránulos, permite discriminar bien el núcleo. En cambio, si acá te permite ver bien el núcleo, no, es un basófilo. Por último tenemos a los linfocitos que son las células principales del sistema linfático e inmunitario. No te olvides que los linfocitos se transforman en ¿qué cosa te dije? En célula plasmática. ¿Qué tipo de linfocitos tenemos? Los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Cuál de estos linfocitos se transforma en célula plasmática? El linfocito B. El linfocito B es el que se transforma en la célula plasmática o célula productora de anticuerpos. Bien, en cambio, son esos linfocitos B los que me van a permitir la inmunidad humoral o celular. Eso lo vas a ver en fisiología ya, pero son los linfocitos B los que me permiten la inmunidad humoral. ¿Por qué humoral? Porque lo que yo libero son humores. ¿Cómo humor? No. Humor hace referencia a factores químicos, en este caso inmunoglobulina. El mismo hecho que el linfocito B se convierta en una célula plasmática y esa célula plasmática me forme inmunoglobulinas, esas inmunoglobulinas son agentes humorales, agentes químicos. Entonces, él define al cuerpo secretando agentes químicos, agentes como las inmunoglobulinas. En cambio, el linfocito T es una respuesta celular, él dice parado sin polo, o sea, no necesito químicos, yo de frente, el linfocito T se mete en la célula y por dentro la cuchilla.
El linfocito T la mata, es una respuesta celular, ¿sí? Induce la muerte de la célula. Entonces, en las respuestas virales, el que va a estar elevado es el linfocito T. En las respuestas bacterianas es el linfocito B, por lo general. ¿Bien? Luego tenemos al linfocito NK. ¿Sí? El linfocito NK, cuya máxima transformación es el linfocito NK terminal, o NKT. Es el linfocito sangriento, ¿no? Es el linfocito que no le interesa, oh, yo soy bueno, ¿cómo se mata igual? No me interesa. Yo soy malo, igual se mata. Es el linfocito que no discrimina lo bueno y lo malo, ¿verdad? Por eso es que es una respuesta, este participa en el sistema inmunológico primario, o sea, con el que naces o con el que te adaptas. El primario, con el que naces, porque tú naces no sabiendo que es bueno o malo, sino no sabiendo si lo que te están dando, esa sustancia que está entrando a tu cuerpo es bueno o mala, igual lo matas. Es una respuesta primaria, clínica, ¿sí? O sea, es una respuesta que es específica o no es específica. No es específica, no discrimina lo bueno y lo malo en este caso, clínica. ¿Bien? ¿Y estamos viendo o no? Mira acá, dos todavía estamos viendo. 1, 2. ¿Qué son estos? 2 linfocitos. ¿Por los dos será el T o el B? No lo sé. Eso se ve por pruebas inmunohistoquímicas. ¿Bien? Y acuérdate que el linfocito es más grande que el eritrocito. Mide más o menos unas 12 micras, 2-3 micras. ¿Bien? El monocito, no te olvides, es la célula más grande del tejido sanguíneo. Si el monocito es grande, el macrófago es mucho más grande todavía. ¿Bien? El monocito pertenece a un sistema que se llama el sistema fagocítico mononuclear. ¿Bien? El sistema fagocítico mononuclear es un sistema especializado que me permite a mí atacar a todos los microorganismos que puedan entrar. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar ¿qué cosa? A los macrófagos. Los macrófagos, cada vez que hacen la digestión o hacen la fagocitosis, perdón, de alguna bacteria, de algún microorganismo, las partes de ese microorganismo se pegan en superficie, por lo tanto se convierte en una célula presentadora de antígeno, ¿verdad? Y asimismo, este macrófago que tiene la función de la fagocitosis, el monocito no tiene función, ¿eh? El macrófago que tiene la función de fagocitosis posee un complejo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Este complejo es el que me permite a mí distinguir también dentro de mi cuerpo aquellas moléculas, aquellas cosas que yo puedo destruir y aquellas cosas que no puedo destruir. Y es este complejo mayor de histocompatibilidad el que tiene es de bastante importancia en la gestación. Porque acuérdate que lo que tú formas es de un espermatozoide y de un ovocito secundario, varón, mujer. Es un ser extraño en tu cuerpo, de la chica, ¿sí no? Entonces, si es un ser extraño, ¿qué es lo que hace el sistema inmunitario? Lo mata. Por eso es que la mayoría de los 100%, el 50% de embarazos se aborta. Claro, el 100%, 50% se aborta. ¿Sí? En cualquier momento vas a tener que abortar. ¿Sí? O sea, una de dos, mejor dicho. Por lo tanto, en el embarazo, este complejo mayor de histocompatibilidad disminuye. Y tiene que disminuir. La inmunidad en la gestante disminuye por acción de una hormona. ¿Qué hormona hace que la inmunidad de la gestante disminuya? La progesterona. Pregunta de examen. La progesterona hace que la inmunidad en el útero disminuya para que el blastocisto pueda implantarse bien. Como la inmunidad disminuye, es por eso que la respuesta frente al organismo de la embarazada también disminuye al inicio, ¿verdad? Es por eso que porque viene joven, está con embarazo, 3 meses, vengo porque 5 meses, vengo porque tengo un descenso. ¿Va el descenso? Cándida. Señores, cándida, ni de cuerpo. Cándida. Es cándida. Grumoso, pica, todo. No, qué asco, no, tú vas a olerlo. Huele. Si no, ¿cómo vas a ver clínica? Tienes que ver. Huele. O hueles a lo lejos. Esto es garnerela, señora. Huele desde la puerta. Esto es verde, tricomona. En cambio, lo que te digo, es blanco, grumoso, parece avena, obviamente no lo vas a comer, vas a oler. Hueles, es cándida. Entonces, pero la candidiasis, pero doctor, yo también tengo cándida, por ahí una vez yo también tengo cándida, me pica, y no estoy embarazada. Claro, no estás embarazada, pero quizás estás anémica, no estás defendiéndote bien. Porque la cándida no es una infección de transmisión sexual, es una enfermedad oportunista, ¿verdad? O sea, estás que te estresas porque tienes examen de que a la 2 semanas, ¡pum!, te dio cándida. El varón también puede tener cándida, ¿verdad? Pero es menos frecuente. ¿Sí?
Entonces, las gestantes, por el mismo hecho de que su inmunidad baja para permitir la implantación del blastocisto, generan candidiasis. ¿Sí? Por eso tu cuñada se llama tu candidiasis. Entonces, ¿qué es esto? ¿A qué será? ¿Lo que saben? Macrófago. Neutrófilo. Eosinófilo. ¿Qué será? Profesor, mira, tiene una muesca. Macrófago. No, este no es un macrófago. Este es un neutrófilo. Profesor, no, pero ¿cómo si? Este es un neutrófilo. ¿Cómo este va a ser un neutrófilo? Claro, este es un neutrófilo. Pero este es un neutrófilo del tipo bastón. No se olviden. En cambio, ¿este qué será? Un segmentado. ¿Quién da quién? El bastón se transforma en segmentado. Ten cuidado con confundir un bastón. Vaya a decirle a tu paciente. Tenga, señora, o doctor, perdón, joven, acá está mi lámina, vea el microscopio. Y tú dices, señora, tiene un montón de bastones. Y no son bastones. Ten cuidado que a veces un bastón se confunde con una célula de la médula ósea. ¿Qué hace la célula de la médula ósea en la sangre? Tienes que tener en cuenta que a veces pueden haber tumores en la médula ósea, ¿verdad? Lo que se llama los linfomas. Cuando los tumores son en médula ósea se llaman los linfomas. Cuando esas células de los linfomas van a la sangre y se vuelven tumorales, se llaman las leucemias. ¿Bien? Tenemos ahí a los leucocitos. Entonces no te olvides, cuando los neutrófilos se encuentran incrementados, puede ser por estrés, puede ser por infecciones agudas bacteriales o por leucemias de tipo mielocíticas, bien, agudas o crónicas. Mientras que puede disminuir en aplasia de la médula ósea o en algunos pacientes que son envenenados. ¿Sí? Los neutrófilos disminuyen, por ejemplo. Son algunas deficiencias nutricionales o por drogas. Los linfocitos están disminuidos en qué cosa? En el VIH, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Los T o los B? Los dos, pero específicamente ¿quiénes más? Los T, ¿verdad? Los T, no te olvides. En este caso los T4, los T-Z, ¿de acuerdo? Y las drogas también te ayudan a disminuir en este caso los linfocitos. ¿Y qué cosa? Incrementan los linfocitos, infecciones bacteriales crónicas, infecciones virales, mononucleosis infecciosa o también llamada la enfermedad del beso, de tu flaco, y las leucemias linfocíticas. ¿Bien? Y los eosinófilos se encuentran incrementados en las alergias, en las infecciones parasitarias. ¿Y en qué patología, pregunta de examen, disminuyen los eosinófilos? ¿Qué cosa? Cuando incrementan la producción de esteroides en la glándula adrenal. ¿Qué producción de esteroides? O sea, por ejemplo, en el síndrome de Cushing. En el síndrome de Cushing incrementan los eosinófilos. ¿Qué es eso? No me preguntes qué es eso, que ¿cuál será? Te dije en la segunda clase que es el síndrome de Cushing. Bien, incrementan los esteroides en la glándula adrenal. Entonces, nuevamente para que veas, mira qué es esto, te dije, ahora sí sin nombre. ¿Qué es esto? Neutrófilo. ¿Bastón? Bastón. ¿Qué es esto? Linfocito. ¿Qué es esto? Monocito. Mira la muesca. No es una muescota. Es una muesquita. Monocito. ¿Qué es esto? Neutrófilo. ¿Qué es esto? Eosinófilo. ¿Y esto? Un basófilo que es análogo a quién, te dije, al mastocito o célula cebada. Y por último, y para terminar, tenemos que ver a las plaquetas. Las plaquetas tenemos que en este caso también se le conocen como los trombocitos. De tal manera que un aumento de las plaquetas se llamará trombocitosis. Acuérdate que el osis o el osis es aumento, ¿ya? Entonces, por eso hematosis, trombocitosis es incremento de las plaquetas. Trombocitopenia es disminución de las plaquetas, ¿ya? Las plaquetas, que son fragmentos celulares, han venido ¿de qué célula mayor? Del megacariotito. ¿El megacariotito es una célula o son varias células? El megacariotito es una célula o varias células. El megacariotito es una célula que ha hecho mitosis. ¿Mitosis cuántas? Mitosis repetidas. Mitosis un montón de veces. Cuando una célula hace mitosis, no te olvides, se hace profase, metafase, anafase, telofase. ¿Y qué hace? Por último, te digo biología. Después de la telofase, ¿qué hace? Después de que haya dividido tu núcleo, ¿qué hace? Citocinesis, ¿verdad? Citocinesis. Profesor, primero tiene que dividir el núcleo haciendo cariocinesis y después dividir el citoplasma haciendo citocinesis.
Eso es en una célula normal, de tu hígado, tu hueso, lo que tú quieras, lo que quieras. Sin embargo, en el megacariocito sucede eso. Cuando ocurre la mitosis, no hace cariocinesis completa, los núcleos quedan pegados. Y la citocinesis tampoco la hace. De tal manera que el citoplasma, que era uno solo y debe dividirse dos iguales, ahora se vuelve uno más grande. Y así hace varias mitosis. De tal manera que tengo múltiples núcleos juntos. Y tengo un citoplasma elevado, un citoplasma enorme, gigante. ¿Bien? Eso sucede en los megacariocitos. ¿Bien? Entonces, ¿qué encontramos? Que los megacariocitos, cuando empiezan a dividirse, su citoplasma, su fragmento de citoplasma, me van a dar células pequeñas anucleadas que no se llaman células, son fragmentos celulares. ¿Bien? Que miden de 2 a 3 micras, por eso son los más pequeñitos. ¿Bien? Tienen un tiempo de vida de 10 días, 10 días básicamente. Y las estructuras son los siguientes. Tienen una zona periférica, que estás viendo acá, una zona estructural, que es básicamente el citoesqueleto, una zona de organelos y una zona membranosa, que es la membrana celular propiamente dicha. Y participan en qué cosa? En la formación del tampón, ¿verdad? ¿De qué tampón? ¿Vaginal? No, sino ¿de qué tampón? Hemostático. ¿De qué tampón hemostático? ¿Cómo se llama eso? La hemostasia. De la hemostasia. ¿Bien? Entonces es importante. Y ahí estamos viendo, ¿qué es esto, profesor? ¿Qué es? El megacariocito. Mira, ve cuántos núcleos acumulados en citoplasma grandoso. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos probablemente pueden haber ahí. ¿Sí? Ese es un megacariocito. ¿El megacariocito yo lo encuentro en la sangre? No. El megacariocito no se encuentra en la sangre. ¿Dónde se encuentra el megacariocito? En la médula ósea. ¿Amarilla o roja? Roja. ¿Y la amarilla qué es? Grasa. Muy bien, la amarilla es grasa. No te olvides. La médula ósea amarilla es la degeneración de la médula ósea roja, de grasa. Por ello, si yo le corto el isquio, a un recién nacido, y te corto tu isquion aquí, y el isquion a tu abuelito, entonces yo comparo los isquion, y voy a ver que va a haber más médula ósea en el niño que en el adulto, sino que en el viejito. El viejito tiene más médula ósea amarilla. No te olvides. ¿Sí? Ah, por eso que cuando dicen trasplante de médula ósea, no es que te estás trasplantando médula espinal, te estás trasplantando parte, además es un aspirado y te lo estás trasplantando aquí en alguna parte, generalmente el hueso coxígeno, ¿sí? Generalmente, el coxal, allí, ahí te trasplantan la médula. ¿Bien? ¿Qué es esto? Sigue siendo un megacariocito, ¿ves? Un megacariocito. ¿Bien? Y dentro de la médula ósea, ¿qué vamos a encontrar? Que la médula ósea se encuentra, la médula ósea roja en este caso, se encuentra dentro de la cavidad ósea, en el hueso compacto o en el hueso esponjoso. Pregunta de examen, se encuentra en el hueso esponjoso. ¿Qué vas a encontrar en el hueso compacto? Siempre el hueso esponjoso allí, dentro de los espacios vas a encontrar toda la médula ósea roja. En el hueso compacto vas a encontrar puro sistema de cable, nada más. ¿Bien? En los huesos largos se va a encontrar, ¿sí? Por ejemplo, en el fémur. En el fémur encontramos un montón de médula ósea roja. Tenemos ahí a la médula ósea roja y a la médula ósea amarilla. ¿Sí? La médula ósea roja, que es prácticamente, va a tener esos componentes que son del sistema hematopoyético, y la médula ósea amarilla, que es inactiva. La médula ósea roja activa, médula ósea amarilla inactiva. ¿Bien? La médula ósea roja va a estar dispuesta en cordones de células hematopoyéticas. Por eso es que, como tú dices, la hematopoiesis, ¿qué significa hematopoiesis? ¿Formar glóbulos rojos? No, formar sangre, porque es hemato. ¿Sí? La hematopoiesis se divide en 3 partes. Eritropoiesis para formar glóbulos rojos, leucopoiesis para formar glóbulos blancos, y la trombocitopoiesis o la trombopoiesis, que es lo mismo, para formarme plaquetas. Son las 3 funciones de la hematopoiesis. ¿Bien? Los sinusoides rodean estos cordones. ¿Bien? Es importante que los sinusoides rodean estos cordones. Los sinusoides son espacios, son como capilares que van a rodear esos cordones. Los cordones de médula ósea roja dan su contenido, sean componentes por la trombocitopoiesis, por la leucopoiesis o hematopoiesis o eritropoiesis, lo mandan a los sinusoides, y los sinusoides lo van a mandar a las grandes arterias, ¿sí? A las pequeñas arterias, y después a las arterias más grandes.
¿Bien? Y hay una estimulación por células adventicias, que son las células adyacentes, que son células que se encuentran entre las células de las nebulosas rojas. ¿Sí? Entre, por ejemplo, entre la célula del amor, nebulosa roja, se van a encontrar células adyacentes que van a permitir el estímulo de esta nebulosa roja para que pueda secretar sus componentes. Ah, ya, esto no es. Bien. Ahora vayamos a ver, no, cardiovascular es la otra semana, creo. Ahora vayamos a ver lo que son los arcos faríngeos. Sí, son 15 diapos. Ajá. Y comenzamos. Bien, vamos a hablar del aparato faríngeo, ¿ya? El aparato faríngeo va a tener un inicio en la cuarta semana. Recuerda que yo te dije que la mayoría de estructuras en tu cuerpo, cuando te preguntan ¿cuándo aparece tal? Tu respuesta, si no sabes nada, es cuarta. Cuarta semana. Obviamente va a haber diferencias, ¿verdad? Cardiovascular, tercera semana. No. Sistema nervioso, final de segunda. Entonces tu profesor considera inicio de tercera, manda inicio de tercera. ¿Bien? Digestivo, cuarta semana. Urinario, cuarta semana. Respiratorio, cuarta semana. ¿Viste? ¿Y qué más? Osteomuscular, cuarta semana. Arcos faríngeos, cuarta semana. Hígado, tercera semana. ¿Sí? El hígado es una referencia aparte. Tercera semana. ¿Sí? Entonces, los arcos faríngeos aparecen en la cuarta semana. ¿Sí? Aparecen porque ha habido un estímulo de la célula de la cresta neural. ¿Sí? Entonces, vamos a tener nosotros 4 formaciones de arcos faríngeos, ¿verdad? No, 5, ¿verdad? 5 arcos faríngeos. El primer arco, segundo arco, tercer arco, el cuarto y el sexto arco faríngeo. Es importante entonces que tú te puedas dar cuenta cómo es que se formaron esos arcos faríngeos. Profesor, que estoy viendo acá en este gráfico, lo que estoy viendo acá, que es un gráfico del MUR, creo, estoy viendo que en la parte craneal está ¿qué cosa? El neuroporo anterior. Yo había estudiado, ¿te acuerdas? El tubo, 2 huecos arriba, 2 huecos, uno arriba y uno abajo. El hueco de arriba es el neuroporo anterior. Profesor, este es un embrión visto así de frente. Ahora voltéelo y véalo de sagital. ¿Y qué es lo que estoy viendo? Acá está el neuroporo anterior, por acá estará la parte del prosencéfalo y todo su tubo neural, ¿verdad? Estamos viendo que el neuroporo anterior tiene que cerrarse, ¿sí? La parte del ectodermo superficial empieza a cubrir al tubo neural y mira, el prosencéfalo, que ya lo habíamos estudiado, que era una vesícula grandota, empieza a crecer, ¿sí o no? ¿Y qué te dije que está con la cabeza del prosencéfalo? Hace un plegamiento, ¿verdad? El plegamiento cefalo-caudal, ¿sí? Entonces mira, empieza a crecer, mira, desmesuradamente, vuelve el cabezón el embrión, ¿viste? Y en la parte rostral, empiezan a aparecer como unas yemitas, unos brazos. ¿Cómo se llaman estos bracitos? En conjunto se llaman arcos branquiales o arcos faríngeos. Sí, que no se utiliza término branquial, sino se utiliza faríngeo. Entonces, tenemos ahí a los arcos faríngeos. Bien, a un ratito. Porque no lo escuchan los de. Bien, tenemos a los arcos faríngeos. Entonces, te dije que se forman 5 arcos faringios. Los arcos faringios, si nos preguntaran a nosotros de dónde derivan los arcos faringios, nuestra respuesta va a ser del mesodermo. Derivan del mesodermo. Pero ¿es un mesodermo a secas? No, es un mesodermo con inducción ¿de qué cosa? De las células de la cresta neural. Es un mesodermo especial, ¿ya? Por eso si tu profesor te pone como clave el arco faríngeo, ¿de dónde deriva? Y te pone la clave mesodermo y cresta neural, márcalo. Mesodermo más cresta neural. Bien, vayamos a ver. Para hablar de arcos faringios, entonces vamos ahorita a ver el desarrollo nada más de la cara, porque en realidad es extenso. Entonces,
Para el desarrollo de la cara, yo necesito la formación de este primer arco faríngeo. En el primer arco faríngeo me va a dar estos dos derivados. El primer derivado es la prominencia maxilar. Es como que, mira, lo que tú estás viendo acá, mira, se está generando primer arco faríngeo, segundo arco, tercer arco, etc. Cuando yo lo vuelvo a poner a este embrioncito, cuando yo lo vuelvo a poner mirando de ti rostralmente para que te enseñe su cara que se está formando, veo esto, mírame. El primer arco faríngeo se empieza a dividir dos. En una prominencia maxilar, que está acá, esta y estas son las prominencias maxilares, y en una prominencia mandibular. Lo de acá es la prominencia cardíaca, una prominencia mandibular. Lo que separa la prominencia maxilar de la prominencia mandibular es un espacio. Entonces tú dices, profesor, ¿qué espacio tengo entre mi maxilar y mi mandibular? La boca, muy bien. Entonces, ¿cómo se llama el surco que separa la prominencia maxilar de la prominencia mandibular? Tu boca. ¿Cómo se llama la boca en embrión? Estomodeo, ¿bien? Entonces, allí aparece el estomodeo. Es como la boca del guasón, así grande. Entonces, es una línea, es un espacio. Ese es el estomodeo. De la prominencia maxilar va a derivar el hueso maxilar y el pómero. Mientras que de la prominencia mandibular van a derivar todas las ramas de la mandíbula más la porción escamosa del hueso temporal. Bien, lo que corresponde al segundo arco faríngeo, el segundo arco faríngeo me va a dar otros derivados. ¿Qué me va a dar el segundo arco faríngeo? Te lo dije creo en la clase cuando les hice a los chicos el día domingo. Te va a dar, ¿qué cosa? Un huesecillo. ¿Qué huesecillo del oído medio te va a dar el segundo arco? El estribo, ¿verdad? Porque el yunque y el martillo derivan del primer arco faríngeo. Esas son preguntas clásicas también de examen. Como son especiales pequeñitas, son las que tienden a hacer. ¿De dónde deriva el estribo? Segundo arco. ¿De dónde deriva el yunque? Primer arco. ¿De dónde deriva el martillo? Primer arco. ¿Viste? Así nada más. El segundo arco faríngeo, aparte de darme el huesecillo para el estribo, también me da un ligamento. Tú has estudiado cráneo, ¿verdad? ¿Has estudiado cráneo en anatomía? ¿Te has estudiado o no? Claro, ¿te han hecho clase de cráneo? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no respondes con eso? Sabes que te voy a preguntar, ¿verdad? Sabes que te voy a preguntar. Bien. Y tú recordarás, por tu gran clase de anatomía, que hay una apófisis, ¿verdad? Mira, tú la tocas. ¿Cómo se llama apófisis? Yo toco el estiloides. ¿Estoy tocando el estiloides acá? ¿Cuál es la más gruesa? Mastoidea, güey. ¿Y detrás de la mastoidea qué está? Estiloides, ¿no? Ahí está el estiloides. Y en el estiloides hay un ligamento. ¿Cómo se llama el ligamento del estiloides? Estiloioideo. El ligamento estiloioideo, ¿verdad? Embrio. Estiloioideo. Y el estiloioideo, ¿de dónde va? Pregunta de kinder. De la apófisis estiloides, ¿hacia dónde? Hacia el yoides. Muy bien, chicho, hacia el yoides. Muy bien. El segundo arco faríngeo te va a dar el huesecillo estribo, te va a dar el apófisis estiloides y te va a contribuir también en la formación del ligamento estiloioideo. Bien, no te olvides. El tercer arco faríngeo y el cuarto arco faríngeo son importantes. El segundo con el tercero me forman el yoides, pero el cuarto con el sexto me van a formar la laringe. Si a nosotros nos preguntaran ¿de dónde deriva el hueso yoides? Vamos a responder que deriva del segundo y del tercer arco faríngeo. Claro, porque el ligamento estiloioideo va del apófisis estiloides hasta el yoides. ¿Pero qué parte? ¿El cuerpo, o por la parte superior o la parte inferior? O sea, ¿las astas menores o las astas mayores? ¿Sí recuerdas más o menos cómo es tu yoides? ¿Sí, verdad? Sí, ¿verdad? A ver, más o menos era... no sé bien dibujar, pero recuerdas que tú, visto de perfil, tu yoides tiene dos cachitos, ¿verdad? Y como tu amigo, ¿verdad? Dos cachitos, un cuerpo y hasta, ¿verdad? Ahí está, ahí lo estoy viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso, profesor? Ese es tu yoides, ya te dije que no sé dibujar, tu yoides. Estamos mirando para acá, el individuo está mirando para acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo?
tengo el cuerpo del hioides, tengo las astas que están posteriores, que son astas grandes, se llaman astas mayores, y tengo los cachitos, que son las astas menores. En las astas menores allí va a venir un ligamento, que es el ligamento estiloideo, que va con el apófisis estiloides. El apófisis estiloides deriva del segundo arco faríngeo, el ligamento estiloideo también del segundo arco faríngeo, y las apófisis o las astas menores con la mitad del cuerpo derivan también del segundo arco faríngeo. ¿Viste? Todo tiene una relación. Entonces, pregunta de examen: ¿de dónde derivan las astas menores del hueso hioides? Derivan del segundo arco faríngeo. ¿De dónde deriva la mitad del cuerpo superior? Deriva del segundo arco faríngeo. Sin embargo, del tercer arco faríngeo, ¿qué va a derivar? La mitad inferior del cuerpo, del hioides, con las astas mayores. ¿Viste? Segundo, tercero. Primero está por arriba. ¿Con qué? Con el hueso maxilar y el hueso mandibular. Bien, porque son los procesos maxilares y mandibulares. Bien. Y no te olvides que más arribita tengo ¿qué cosa? ¿Tengo qué cosa? Al estribo. ¿Esa es la forma del estribo, ¿sí o no? Es la forma del estribo. No te olvides. Todo eso es segundo arco. El segundo arco faríngeo también te da un cartílago en realidad, de donde derivan todas estas cositas. ¿Cómo se llama el cartílago que me forma el segundo arco faríngeo? Se llama cartílago de Richter. ¿Ya? Yo sé que en anato tú te entusiasmas, por no decir excitas, cuando te dicen epónimos. Tú dices, pues, se sabe bastante ese pata, ¿verdad? No, nada, es floro nomás, es floro. Tú le preguntas, de fisiología, ya se queda, ¿ya? Pero no, tú sí saben los chicos, ¿ya? Pero otros solamente quieren aprender epónimos, no es así, ¿ya? No aprender solo epónimos, aprender la función, todo. Entonces, el cartílago de Richter es el cartílago del segundo arco, se llama Richter, mira, va del nombre de mi primer hijo, Richter, así llama. Ese es el cartílago del segundo arco faríngeo, porque el cartílago del primer arco faríngeo, que ya algunos lo han visto el día domingo, ¿te acuerdas? En el corte de mascarilla fetal. ¿Te acuerdas de la mascarilla fetal que les mostré? Tenía dos cositas acá. ¿Cómo se llama? El cartílago de Meckel. ¿De dónde deriva el cartílago de Meckel? Tu profesor se complicó, me imagínate. Te complicó el examen. ¿De dónde deriva el cartílago de Meckel? Del primer arco faríngeo. ¿De dónde deriva el cartílago de Richter? Del segundo arco faríngeo. ¿Qué cosas derivan del cartílago de Meckel? Tu prominencia mandibular y tu prominencia maxilar, ¿verdad? El maxilar. No te olvides. ¿Bien? Ahí está. Chévere. Entonces, vamos a ver. Los arcos farígeos entonces tienen un componente o un origen de un mesodermo con cresta neural. La composición, cada arco faríngeo se va a acompañar entonces de una arteria para los arcos faringios, de un cartílago y de un componente muscular y nervioso. Eso es importante. Son 4 cositas las que van a acompañar a los arcos faringios. Esta parte de las arterias y los arcos faringios, yo necesito que tú me entiendas ahorita, que me entiendas cómo es la distribución de los arcos faringios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú me entiendas cómo se distribuyen los arcos faringios, la próxima clase que vamos a hacer cardiovascular, ya prácticamente vas a saber qué es un arco aórtico. ¿Sí? Así como existe arco faríngeo, hay arco aórtico. Si tú te has perdido la clase, imagínate, no fuiste, de una diarrea, te quedo en casa, y viene la próxima semana a tu clase de arco aórtico, vas a estar perdido. Pues, ¿qué será un arco? Pues, de que fuera fútbol, ¿sí o no? ¿Qué va a ser un arco? Y para eso necesito que me entiendas esta parte. Todo arco faríngeo se corresponde con un arco aórtico, ¿ya? Con una arteria de arco aórtico, con un componente cartilaginoso, muscular y nervioso. ¿Sí? Es decir, todos los arcos faringios me van a dar cartílago o hueso también. Asimismo, van a permitir formar la cara, la cavidad nasal, la boca, la laringe, la faringe y el cuello. Y, sobre todo, en la parte del cuello es importante. ¿Por qué? Porque a nivel de la 5ª semana se va a dar la formación de un seno. ¿Sí? Un seno a cada lado. ¿Cómo se llama el seno a cada lado? Después su nombre, ¿cómo se llama? Seno derecho e izquierdo, seno cervical, porque están en el seno del cuello. ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
A ver si lo dibujamos, creo que ya había hecho este dibujo la vez pasada. Si lo dibujamos, teníamos que este era un arco faringio, primer arco faringio, segundo arco faringio, tercer arco faringio, cuarto arco faringio, sexto arco faringio, el quinto desaparece. Primer arco, segundo arco, tercer arco, cuarto arco, sexto arco faringio. Estos son mis 5 bracitos, ¿viste los bracitos que decían? Son mis 5 bracitos de un lado, del lado derecho. Ahora grafico los del lado izquierdo, que son similares. Primer arco, segundo arco, tercer arco, cuarto arco y sexto arco. ¿Viste? Sexto arco. ¿Listo? Tercero, segundo y primero. Este espacio, ¿qué será? ¿Bien? Es un espacio, ¿no? ¿Listo? Y ahí está. Ese eres tú de embrión. Así era de embrión, como una sola lámina. La parte del medio es el mesénquima. La parte externa es tu ectodermo superficial. Y la parte interna es tu endodermo. ¿Se va a acabar? Ah, ya. Un momentito, discúlpeme. ¿Tienes la batería? Lo dejo acá Jorge. Puesto. ¿Es esto? ¿No está cargando? Ahora. Ya. Ya, gracias. Bien. Entonces, es como que tú eres un embrión, tú eres un tubo. Yo te he cortado la mitad del tubo, te estoy enseñando la mitad posterior del tubo. Mira, estoy enseñando la mitad posterior del tubo y estoy diciendo que en medio de esa capa del tubo está el arco. El arco externamente está cubierto por piel, profesor. Sí, la piel es ectodermo superficial. E internamente por endodermo. ¿Te acuerdas? Es como si esto fuera un tubo, la sección transversal de un tubo, la parte media es mesodermo, la parte interna es endodermo y la parte externa es ectodermo. Externo. ¿Viste? Es lo mismo, solamente que tiene sus curvitas, mira, tiene sus curvitas. ¿Bien? Entonces, el ectodermo superficial que está recubriendo externamente a los arcos, al mesénquima, tiene estas depresiones. Tiene una primera depresión, una segunda depresión, una tercera depresión y una cuarta depresión. ¿Bien? Por eso está deprimido. No. Estas depresiones son los surcos. ¿Cómo se llaman esos surcos? Se llaman surcos faringios. Se llaman surcos faringios. Los surcos faringios, algunos libros como el Carson le llaman hendiduras faringias. Es lo mismo, hendiduras. Profesor, pero acá por dentro también veo surcos. Claro, pero para no repetir nuevamente la palabra surco, ¿qué es lo que yo digo? Mira, acá hay como un surquito, acá hay otro surquito, 3 surcos, 4 surcos. Estos surquitos cambian de nombre y se vuelven bolsas. Entonces, por fuera yo tengo surcos, por adentro yo tengo bolsas. En el medio que tengo arcos. Surco, arco, bolsa. ¿Cuántos surcos? 4. ¿Cuántas bolsas? 4. ¿Cuántos arcos? 5. No te olvides. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Muy bien. El segundo, y eso yo te lo expliqué la vez pasada, el segundo arco aórtico, el arco faringio, perdón, el segundo arco faringio va a crecer tanto, te dije, va a crecer mucho el segundo arco faringio. El segundo arco faringio crece bastante, que cuando crece, mira, casi tapa al tercero, al cuarto y al sexto. ¿Viste? Al tercero, al cuarto y al sexto. Va a crecer tanto más todavía, que al final se une con el sexto, mira. Se une con el sexto. De tal manera que, ¿qué cosa pasó, perdón? Los surcos 2, 3 y 4 ya no se ven. Claro, se han quedado tapados. Esto parece, ¿qué cosa? Un globito, ¿verdad? Un globito encerrado. Este globito encerrado sería prácticamente lo que llamamos
un quiste o un seno. Esto se le denomina seno cervical. Profesor, yo soy varón, o sea, he tenido un seno a la derecha y un seno a la izquierda. Sí, un seno cervical derecho y un seno cervical izquierdo. Todas las personas hemos tenido, varón y mujer. Seno cervical derecho y izquierdo. Profesor, pues yo no lo tengo. Claro, no lo tienes, porque ese seno que pasaba se debe de reabsorber, ¿verdad? Se debe reabsorber. Entonces, ¿cuándo se da la formación de ese seno? La formación de ese seno se da en la quinta semana. La quinta semana del seno cervical, ¿ya? Es importante. Es importante, ¿por qué? Porque algunos profesores, ¿qué te preguntan? Te preguntan, ¿cómo se llama cuando el seno cervical no ha degenerado? Ah, profe, pues yo pienso, pues, si el seno cervical no degenera, entonces la bola la tengo acá, pues, claro, la tienes acá, sino la bolita, como la bolita la tengo acá. Entonces, ¿qué te viene la consulta? Te dije la vez pasada, viene la consulta, un niñito de 5 años, cuya mamá te refiere, doctor, mira, desde que nació tiene esa bolita, a veces crece, dice. Crece, pero no disminuye, crece. ¿Y dónde está? ¿Acá en la línea media? No, está por delante del esternocleidomastoideo. Bueno, esternocleido occipitomastoideo. Ahí está por delante del ecom. Entonces, y está aquí, justo en el tercio superior. ¿Qué es? Es el rezago o la no degeneración del seno cervical. Del seno cervical. ¿Cómo se llama esa patología? Se llama quiste cervical. Quiste cervical lateral. Bien. Entonces no te olvides, se llama quiste cervical lateral, ¿ya? Y que los cirujanos de cabeza y cuello prácticamente tienen que solucionarlo, ¿verdad? Tienen que solucionarlo. A veces ese quiste cervical lateral cursa también con torrea, sale pus a veces por el oído. Pero, ¿por qué? Porque el segundo arco está en comunicación con el primero también, pues tienes que tener cuidado. El segundo surco con el primero, y el primer surco te va a dar el conducto auditivo externo, ¿ya? Este es un gráfico igual también de tumor, en donde, por ejemplo, que estamos viendo los derivados del primer, segundo, tercero, y el cuarto, sexto arco siempre los unen, siempre los juntan. Vamos a ver por qué. El primer arco tiene una inervación adecuada, como ya te acabo de decir. ¿Cuál es la inervación? ¿Hay que aprendérselo? Sí, tienes que aprendérselo. ¿Cómo lo aprendo, profesor? Con una hemotemia. ¿Cuál es la hemotemia? Es como un juego de 2 en 2. 5, 7, 9, 11, profe. No, 10, ahí cambió. 5, 7, 9, 10, ¿verdad? Entonces, primer arco, segundo arco, tercero y el cuarto, sexto, 5, 7, 9, 10. ¿Viste? Nada más. Respecto al primer arco, ¿qué te va a dar? Te dije, martillo yunque, músculo de la masticación, o todos los músculos que están acá del maxilar y mandibular, y el ligamento, ¿verdad? El segundo arco que te va a dar, los músculos que hacen referencia a las estructuras esqueléticas, como cuál, el estribo, el apófisis estiloide y el asta menor del hueso hioides. Y el tercer arco que te va a dar, el asta mayor del hueso hioides, la parte inferior del cuerpo del hioides. Bien. Y el cuarto y sexto te van a dar, ¿qué cosa? Los cartílagos. Te va a dar los cartílagos de la laringe. ¿Ya? Pregunta nivel Dios. ¿Ya? El cuarto arco aórtico, específicamente, ¿qué te da? Te va a dar el cartílago tiroides. El cartílago tiroides, el cartílago cricoides y parte del aritenoides. Parte del aritenoides. De esos tres va a derivar el cuarto. El resto es full sexto arco. O sea, epiglotis. ¿Qué más hay? Cricoides, ¿sí? Pero corniculado, ¿sí? O cuneiforme, ¿sí? Esos cartílagos, los otros tres cartílagos impares, excepto aritenoides, son derivados del sexto arco faríngeo. Bien, es importante. Entonces, mira, para que nuevamente podamos ver, este eres tú, visto de perfil. Profesor, de perfil mi ojo está así. Sí está así, ¿verdad? Así se forma y después se va a la línea media. Bien. Y aquí tenemos un derivado del primer arco. En este caso que estamos viendo el primer arco, el hueso maxilar. ¿Y qué cosa? El martillo yunque. Por acá, el estribo, asta menor, la mitad del cuerpo superior del hioides. Tercer arco que te da, mitad del cuerpo inferior, asta mayor. Y acá, los cartílagos de la laringe. ¿Viste? Cuarto y sexto, todo está juntito, por eso es que te hace así. Después se va prácticamente elongando. Bien,
Las bolsas faringias, hay una mnemotecnia generalmente que tienen a utilizar, ¿verdad? Que creo que ya todas las sabemos. La vez pasada creo que les dije, ¿verdad? De todas maneras, para los que no estuvieron, les digo nuevamente, ¿cuál es la mnemotecnia? ¿Qué le dices a tu flaco cada vez que sale del baño? Sécame bien, dices, ¿verdad? Sécame bien. No te olvides. Entonces, tienes que secarla bien. Entonces, ¿cuál es la mnemotecnia? Te dije, es surco con ectodermo, ¿verdad? Surco con ectodermo. Arco con mesodermo. Y bolsa, le borras la I, con endodermo, ¿verdad? No te olvides, es una forma más práctica si es que te has olvidado, ¿ya? Entonces, las bolsas faringias, de acuerdo a esa mnemotecnia, ¿de dónde derivan? De endodermo, porque es la parte más interna, el ven, es la parte más interna. Entonces, las bolsas faringias derivan del endodermo. ¿Cuántas bolsas faringias son? Son 4 a cada lado. Si bien los surcos han desaparecido del 2 al 4, las bolsas no desaparecen. Las bolsas sí me forman algo. ¿Bien? ¿Qué cosa? La primera bolsa, que es la bolsa más importante. La primera bolsa me va a formar, ¿qué cosa? La trompa de Eustaquio y parte de la cavidad timpánica. Eso es pregunta clásica de examen. ¿De dónde deriva la trompa de Eustaquio? Deriva de la primera bolsa. ¿Por qué la trompa de Eustaquio? ¿Es la trompa de Falopio? No. ¿Qué es la trompa de Eustaquio? ¿Te acuerdas? ¿Que comunica qué cosa? El oído medio o interno. Medio, muy bien. ¿Con quién? Con la cavidad bucal, ¿verdad? Es el que te permite qué cosa. ¿Pero para qué es? ¿Comunica qué? ¿Para que se vaya la comida ahí? ¿Para qué? ¿Para qué te permite la trompa de Eustaquio? ¿No sabes? ¿Tienes trompa y no sabes por qué? ¿Para fecundar, profe? No. ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? Hay métodos. Pero no, o sea, no te permite fecundar. Entonces, ¿para qué te permite la trompa de Eustaquio? Para regular presiones. ¿Te regula presiones, verdad? Ah, por razón, pues cuando yo estoy viajando en el avión, si bostezo, se me tapan los oídos, ¿sí? Claro, regulas presiones. ¿Bien? No te olvides. Y que en el adulto es oblicua y es larga. Sin embargo, en el niñito es horizontal y es pequeñita. Es por eso que los niñitos que se resfrían tienden a producir también otitis media. Claro, porque es chiquito y es horizontal. ¿Bien? Entonces, y profesor, por eso es que la primera bolsa me genera la trompa de Eustaquio y parte de la cavidad timpánica, porque es la misma, pues es la continuación nada más. Profesor, pero la cavidad timpánica está separada por la membrana timpánica y después el oído externo. Y el oído externo también es otro conducto. Ah, ya. Es porque acá la primera bolsa está separada por algo y después hay otra bolsa, mira, o hay otro surco. Esta primera bolsa, ¿qué te da? Trompa de Eustaquio, trompa de Eustaquio, cavidad timpánica, el mesodermo te da la membrana timpánica y luego acá te da el conducto auditivo externo. ¿Viste? Todo tiene una lógica aquí. Entonces, el primer surco faríngeo te da el conducto auditivo externo. La primera bolsa faríngea que te da la trompa de Eustaquio y la cavidad timpánica. Y la membrana timpánica es de los dos, de endodermo y también del mesodermo por contribución también. ¿Bien? Entonces, el endodermo de las bolsas entra en contacto con el ectodermo de los surcos faringios y forman las membranas faringias, que son las membranas timpánicas. ¿Bien? Ahí estamos viendo cada uno de sus derivados. La primera bolsa te da la cavidad timpánica como la trompa de Eustaquio. La segunda bolsa faringia es importante porque te da la amígdala palatina. No lo tienen a preguntar generalmente. ¿Sabes lo que tienen a preguntar? Son estas dos de acá, el 3 y el 4, porque la gente se confunde, pues, ¿verdad? La tercera bolsa, estamos viendo que esta es la cabeza, esta es la cola. Entonces, la tercera bolsa, ¿qué dije que te da? La glándula paratiroidea inferior y el timo. Mientras que la cuarta te da la glándula paratiroidea superior y el cuerpo último branquial, ¿verdad? Profesor, pero si esta es la cabeza y esta es la cola, ¿qué hace la glándula paratiroidea inferior y la glándula paratiroidea superior en ese lado? Y yo te dije en la clase de endocrino, ¿te acuerdas que te dije? Que el timo que se genera en la tercera bolsa, ¿qué pasaba con el timo? Crecía y migraba y jalaba ¿a quién? A la paratiroidea inferior, jalándola más abajo y colocándola en su lugar anatómico, ¿verdad? Más abajo de la superior. Bien, no te olvides. Y estamos viendo ahí, mira, primer arco, segundo, tercero, cuarto. Mira el segundo cómo crece. El segundo crece, le forma el seno cervical
desaparece el seno. El primer surco, mira, se pone en contacto con la primera bolsa. El primer surco me generó conducto auditivo. La segunda bolsa me generó la trompa de Eustaquio con la cavidad timpánica. Y el mesodermo se quedó como membrana timpánica. ¿Viste? La segunda bolsa, ¿qué me va a generar? Amígdala palatina. La tercera bolsa, ¿qué me va a generar? Glándula paratiroidea inferior y el timo, mira. Que cuando el timo, mira lo que está acá, mira la flecha del timo, cuando el timo migra, se lleva consigo a la glándula paratiroidea inferior. Y la cuarta bolsa faríngea, que me va a generar a las glándulas paratiroideas superiores, y el cuerpo último branquial, que también te dije que formaba. ¿Te acuerdas que te dije? Que formaba las células foliculares o parafoliculares. Parafoliculares. Cuerpo último branquial, células parafoliculares, que me secretan ¿qué cosa? Calcitonina. Muy bien, calcitonina. Muy bien, y los surcos, mira cómo son los surcos nuevamente. Durante la cuarta, quinta semana del embrión se muestran los 4 surcos que te he dicho. El primer surco va a persistir, el resto de surcos va a básicamente degenerar, ¿verdad? Y me va a formar el seno cervical, que normalmente llega a obliterarse y a desaparecer, ¿verdad? Lo que estamos viendo acá. Primer surco, el segundo, tercero y cuarto desaparecieron prácticamente, ¿verdad? Veamos ahora el desarrollo de la lengua. El desarrollo de la lengua es complejo, ¿eh? Donde lo ves tú dices, la lengua, músculo. No, es complejo, así que valora tu lengua, ya no utilices para otras cosas. La lengua es importante, porque cuando tú dices, profesor, la sensibilidad de la lengua es diferente, ¿verdad? Es una cosa que diga, ¿de qué tiene acá? C5, ¿verdad? C5, C4, bueno, el frénico, ¿verdad? C3, C4, C5, C5, C6, C7, T1, no sé. Inervaciones por regiones. En cambio, por la lengua es diferente. Un órgano tan pequeñito tiene una inervación diferente. ¿Por qué? Porque los derivados son diferentes. La lengua, básicamente, hace referencia. El desarrollo de la lengua tiene su lugar en la proliferación del mesénquima y los arcos faringios. ¿Cuál es el arco faringio más responsable de la formación de la lengua? El primer arco faringio. ¿Cuál es el primer indicio de que me dice, oye, aquí se está formando la lengua? Que es la aparición de una protuberancia. ¿Cómo se llama esa protuberancia? La protuberancia lingual medial, que aparece básicamente en la cuarta semana. Entonces, mira, en la cuarta semana aquí aparece una protuberancia que se llama la protuberancia lingual medial, que aparece siempre rostral al agujero ciego. Pues no entendí nada. ¿Qué es el agujero ciego? No te olvides, es el agujero por el cual nace ¿qué cosa? ¿O de ahí sale qué cosa? Tu tiroides. ¿Te acuerdas que te dije? La tiroides sale por un agujero que se llama el agujero ciego, ¿bien? Que sale en la base de la lengua, de la formación de la lengua. De allí, en la parte rostral de ese agujero, o sea, en la parte superior a ese agujero, va a nacer una protuberancia, que es la protuberancia lingual medial. Ese es el primer indicio que se está formando la lengua. Posteriormente aparecen a los costados las protuberancias linguales laterales. La protuberancia lingual medial no me va a formar nada. Aparece, se forma y ¡pum! Se murió. En cambio, las protuberancias linguales laterales, que están como compañeritas abrazando a la medial, la apachurran a la medial, la eliminan a la medial, y las protuberancias linguales laterales me van a formar ¿qué cosa? Los 2 tercios anteriores de la lengua. Si tú ves tu lengua, los 2 tercios anteriores, derecho e izquierdo, son formados por las protuberancias linguales laterales. Profesor, ¿y el tercio posterior? Es que el tercio posterior tiene otro tipo de desarrollo. Tiene un desarrollo a partir de ¿qué cosa? De la cópula y de la eminencia hipofaringia. Especialmente de ella, de la eminencia hipofaringia. ¿Por qué es la eminencia hipofaringia la que me va a formar el tercio posterior de la lengua? Y yo sé que tú has sido bien curioso, obviamente, tú te has visto tu lengua varias veces en el espejo y te habrás dado cuenta que tu lengua tiene esta forma. Imagínate tu lenguota, mira tu lengua. Esa es tu lengua, y tu lengua tiene ¿qué cosa? Una línea central, ¿verdad? Tiene una línea central, una depresión. ¿Y qué cosa tiene? Una V, ¿sí o no? Una V lingual. Profesor, ¿tiene una V así o una V así? A ver, ¿ves viendo tu lengua? ¿Ves tu celular, el reflejo de tu lengua? ¿Cómo está? ¿Cómo es? ¿Así o así? Es obviamente la V es así, pues, ¿sí o no? Así es. Es una V lingual. Ahí está la V lingual. Y la V lingual está compuesta por qué tipo de células, perdón, por qué tipo de papilas. ¿Qué tipo de papilas están en la lengua?
Ya sé que son gustativos porque son lengua. Pero hay un montón, ¿sí o no? ¿Te acuerdas que tú tienes 4 tipos de papilas, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Papilas caliciformes, fungiformes, filiformes y las foliadas, ¿sí o no? Bien. Las papilas foliadas no las tienes tú, ¿verdad? Las tiene tu gato. Tú no tienes papilas foliadas. Tienes las filiformes, tienes fungiformes y tienes caliciformes. Las filiformes son las más abundantes, porque son las que te permiten raspar. La que te comes tu marciano y te lo raspas, ¿sí o no? Las filiformes. Las fungiformes son aquellas papilas que tienen un botón gustativo y te permiten discriminar, obviamente, por ese botón gustativo, te permite discriminar los sabores, los 5 sabores, ¿verdad? No te olvides que el umami también es un sabor. Y las papilas caliciformes, que no tienen un botón gustativo, son las papilas más grandes. Y las papilas caliciformes se llaman caliciformes porque tienen forma de cáliz. El cáliz del cura tiene forma de cáliz. Y esas papilas caliciformes se encuentran formando la V, ¿sí? Se encuentran formando la V lingual, ¿sí? No te olvides. Por delante de la V lingual son los 2 tercios anteriores. Posterior a ella es el tercio posterior. Ah, mira, qué casualidad. Justo corresponde a la zona de unión de ello. El tercio posterior de la lengua es formada por la eminencia hipofaringea y los 2 tercios anteriores, ¿por qué cosa? Por los protuberancias linguales laterales. Protuberancia lingual lateral, protuberancia lingual lateral. Las 2 se unieron en la línea media y justo es el surquito que tú tienes pues en la base de tu lengua. Entonces, todo tiene una explicación. La protuberancia lingual medial no te formó nada, la cópula tampoco te formó nada, ¿verdad? Tampoco te formó nada. Bien. La inervación obedece a los criterios embriológicos. ¿Por qué, profesor? Porque la eminencia hipofaringea es una porción ventromedial de ¿qué cosa? Del tercer y cuarto arco faríngeo. ¿Y quién es el tercer? ¿Y qué nervio, valga la redundancia, inerva al tercer arco faríngeo? 5, 7, 9. Ah, el 9, el glosofaríngeo. ¿Y el cuarto? Vago, ¿sí o no? Entonces, esta inervación de la parte posterior o del tercio posterior es por el glosofaríngeo, pues. Y por favor, y de la parte anterior, los 2 tercios, ¿de dónde derivaban los 2 tercios? De la protuberancia lingual lateral. ¿Y eso deriva de dónde? Del primer arco faríngeo. ¿Y el primer arco faríngeo qué inervación tiene? Quinto. Es por eso que la inervación de ello es por el trigémino, por el quinto. ¿Viste? Las papilas linguales van a aparecer en la 8ª semana y las primeras papilas que aparecen son las foliáceas. Tú has tenido foliáceas en tu vida embrionaria, posteriormente han desaparecido, son escasas o desaparecen. ¿Ya? ¿Qué patologías tenemos? Tenemos a los quistes faríneos. Mírala, tu compañera tiene un quiste faríngeo. El quiste faríngeo es también llamado quiste cervical lateral. ¿Por qué? Porque aparece en la línea media o en la línea lateral. En la línea lateral. ¿Por delante de quién le dije? Del esternocleido occipito mastoideo. Por delante de él. Puede ser izquierdo o derecho y va creciendo. Y cuando yo corto saco un quiste que tiene moco adentro. ¿Bien? No te olvides. Es el quiste faríngeo. Diferencia de él. Él es diferente. Es un chibolito, pulpín, que viene, que en la línea media, ¿qué cosa hay? Una masa, ¿verdad? Una masa que está en la línea media. Y que cuando él dice, a ver, el doctor, hace esta prueba. Porque quién sabe, ¿verdad? En la línea media, ¿quién más está? La tiroides, ¿sí o no? Entonces, quién sabe, uy, un tumor de tiroides, dice la mamá. O la mamá que dice pozo, o el bocio, dice bocio. Se asusta la mamá. Entonces tú le dices, a ver, esto es fácil de comprobar. Agarras un alicate y le saca la lengua. O le puedes decir al niñito que colabore y que saque su lengua, por favor. Y dices, a ver, señor, ese jovencito saca la lengua y él dice, si al sacar la lengua, la masa se desplaza hacia arriba, ese es un quiste del conducto tirogloso. ¿Por qué, profe? Porque acuérdate que el quiste del conducto tirogloso es porque el conducto de donde sale la tiroides ha persistido. Y el conducto de donde sale la tiroides estaba pegado por el agujero ciego que está en la base de la lengua. Es por eso que si es que este quiste es el quiste del conducto tirogloso,
al yo sacar la lengua, muevo el conducto y por lo tanto muevo el quiste. ¿Viste? En cambio, si tú tienes un tumor en tiroides, no se va a mover ni a patadas, se saques toda la lengua. ¿No? Entonces, el tumor de tiroides no se mueve así. Por lo tanto, yo te puedo poner un caso clínico que ya se los puse, recuerdo, ¿qué le he puesto? Le he puesto a los chicos, justamente que han rendido el examen hace poco del veranito de San Marcos. Han jalado por esa pregunta, ¿me da? Por no escucharme. ¿Bien? Mis 3 preguntas las han jalado, no puede ser posible. Desarrollo de las glándulas salivales, eso es importante. Si te preguntaran a ti cuándo se forman las glándulas salivales, vas a decir en la 6ª y 7ª semana. A veces tu profesor te pregunta y te pone las 2 claves. ¿Cuál vas a marcar de las 2? 6ª semana. Esa es tu clave. 6ª semana. ¿Ya? Aunque tu libro dice 6ª y 7ª. El tejido parenquimatoso va a derivar de la proliferación del epitelio oral. El tejido conjuntivo de las glándulas deriva de la cresta neural. Son 2 derivados. ¿Qué tipo de glándulas salivales tengo? Tengo un montón, de las cuales varias glándulas se van a agrupar formándome un órgano mayor. En este caso, tenemos a los órganos mayores que son las glándulas parótidas, glándulas submaxilares y glándulas sublinguales. ¿Cuáles son las glándulas parótidas? Las glándulas parótidas son glándulas muy grandes que empiezan su origen en la 6ª semana. Son las primeras glándulas en aparecer, pregunta en embriología. ¿Cómo se denominan o cuáles son las primeras glándulas salivales en aparecer? Son las glándulas parótidas. Aparecen en la 6ª semana. Sin embargo, si bien aparecen, son las primeras en aparecer, no son las primeras en dar su secreción. Las primeras en dar su secreción son las glándulas submaxilares. Aparecen ahí nomás, al costadito, adelante nada más de las glándulas parótidas. Y las glándulas sublinguales son las más difusas y son las que más tardan en aparecer. Aparecen en la 8ª semana. Pregunta de histología. ¿La glándula parótida es una glándula serosa, mucosa o mixta? Mixta. Esto lo veremos en el próximo capítulo. Parótida es una glándula serosa. Es una glándula serosa, ¿ya? Son acinos serosos. La glándula submaxilar con XD, mixta, no te olvides. La glándula submaxilar es mixta. Y la glándula sublingual, ¿qué es? También es mixta, pero es una mixta a predominio de células mucosas, de glándulas mucosas. Bien, no te olvides que la parótida tiene su conducto que se llama el conducto de Stenone. Submaxilar tiene su conducto que se llama el conducto de Wharton. Y sublingual, Rivinus. No te olvides, Stenone, Wharton, Rivinus. Esa es pregunta de histología. Bien. Ahora sigamos con la parte del desarrollo de la cara. Mira, el desarrollo de la cara se inicia en la 4ª semana, no te olvides esa pregunta, y después de básicamente la inducción del prosencéfalo y del romboencéfalo. Ya estamos terminando ya. Se desarrolla a partir de 5 primordios, o sea, tu cara viene a raíz de 5 cositas, de 5 primordios. El primer primordio es la prominencia frontonasal. O sea, la razón por la que tú eres frentón, ¿sí?, viene aquí. Esta es la prominencia frontonasal. Tu frente se continúa con tu nariz y se unen. Profesor, pero a mí me han dicho que solo tengo un hueso frontal. Claro, tú tienes un hueso frontal nada más, pero en embriología fueron 2 huesos frontales. Esos 2 huesos se unieron y formaron un solo hueso frontal, una sola prominencia frontonasal. Frontal y nasal, como estamos viendo acá, mira, ve. Tu frentasa se continúa con tu nariz. Frontonasal, ¿viste? Tienes 2 prominencias maxilares que ya hemos dicho. Acá están. Las 2 prominencias maxilares, mira, las 2 prominencias maxilares son importantes. ¿Por qué, profesor? Porque las prominencias maxilares me van a dar, o se van a dividir en 2 partes. En una parte frontal y en una parte lateral o nasal. La parte frontal o medial, ¿sí?, es importante porque esta parte frontal es la que me va a formar posteriormente. Tú tocas, mira, compara eso con compárame a mí. Ambos somos deformes, ¿ya? Pero mira, ve la nariz. Ah, profesor, mira, esto parece un huequito de la nariz. Y esto también, ¿verdad? Y esto la boca. Pero, profesor, ¿y esto qué será? ¿Qué es eso? Las aletas, pues, ¿no? La ala de la nariz, no tu aleta. La ala de la nariz, ¿no? Profesor, pero esta parte externa, ¿qué será? Ah, la parte lateral de la prominencia maxilar. Mientras que la parte medial, ¿quién va a ser? Justamente eso, la parte nasal. ¿Y lo que está debajo de la nariz qué es?
la boca. Y entre la boca y entre la boca y la nariz, ¿qué hay? El filtrum. El filtrum. Y es básicamente lo que me va a dar eso justamente. La prominencia maxilar también me da una continuación con el filtrum. Tenemos ahora las dos prominencias mandibulares. Las dos prominencias mandibulares que me van a formar el piso. ¿Sí? El piso de lo que es la boca. No te olvides. Que básicamente es el borde caudal del estómago. Bien. Entonces, bueno, eso es básicamente para que tú lo puedas leer. No te olvides, las prominencias nasales son importantes y sus derivados justamente vienen de esa parte, la parte frontal y la parte nasal. Bien. El surco nasolacrimal es importante, ¿por qué? Porque mira, es de la prominencia maxilar, la prominencia frontonasal, la prominencia mandibular. Este es el ojo, este es el ojo. Profesor, mira, del ojo hay un hueco, hay un surco, y este surco comunica con la boca, primero con la nariz y luego con la boca. Es un surco que está también delimitando la parte medial de la nariz. Ese surco que va entre el ojo a la parte nasal se llama surco nasolacrimal. Es por eso que cuando tú estás llorando, ¿sí o no? Cuando tú estás moqueando por alguien, tus lágrimas las botas, pero ¿qué dices? Todo tu moco te lo tragas, ¿sí o no? Claro, ¿verdad? Porque también estás vertiendo en ese surco nasolacrimal, está vertiendo hacia tu nariz y después te tragas a tu boca, ¿verdad? Por tu nasofaringe. ¿Bien? Es el surco nasolacrimal porque hay un conducto. Ese conducto, ¿entre qué placas se está formando? Entre la prominencia frontonasal y entre la prominencia maxilar. Es un surco entre la prominencia maxilar y frontonasal. Ese surco, profesor, pero yo no nazco con ese surco. No, ese surco está enterrado porque ambas prominencias se van a unir. ¿Viste? Se van a unir. Es importante. ¿Y dónde desemboca el surco nasolacrimal? A ver, pregunta de cráneo. Ya visto tu primera semana o segunda semana, creo, cráneo. ¿Dónde desemboca? ¿Dónde desemboca tu moco cuando lloras? ¿No has hecho el experimento? ¿Dónde desemboca? Cornete superior, medio inferior. Dejo como pregunta de examen ya para que tenga más superior. No, mango, de ahí vaya. No es superior. Bien. Y tenemos el oído. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, mira, a él le volteamos la cabeza, o lo que parece cabeza, estamos viendo, mira, frontonasal, su ojo, que está lateral, como si fueran los ojos de un pollito, y su oído, que acá no se nota, pero que está para la parte cervical. El oído se forma a partir de ¿qué? A raíz de 6 montículos auditivos. 3 arriba, 3 abajo. Se forman 3 cositas, 3 montículos que posteriormente me van a tener que dar la forma de la oreja. Cualquier patología que me produzca alguna alteración en esos montículos me va a producir una oreja que no se pueda, una oreja que sea en ese caso deforme o malforme. Se llama oreja malformada, ¿sí? No deformada. Las orejas malformadas son orejas que tienen su base en que no hubo un buen desarrollo embriológico de la oreja. Esa es una oreja malforme. En cambio, una oreja deforme es aquella oreja que se formó bien, pero que quizás no creció adecuadamente porque hubo un componente mecánico. Profesor, ¿me dio un componente de la embarazada? No, sino que imaginemos que es un niño que tiene poco líquido amniótico, oligodramios, y estoy pegado a la placenta, pues, de mi mamá o al útero, y estoy ahí que me chanco mi oreja, pues, y la oreja no se desarrolló bien. Esa es deformación. Deformación, no se desarrolla bien una estructura por un componente mecánico. Malformación, no se desarrolla bien una estructura por un componente genético, embriológico. ¿Bien? Y se desarrollan a nivel, también salen a nivel de la quinta a sexta semana del oído. El pabellón auricular propiamente dicho, ¿ya? Porque los montículos aparecen en la cuarta semana. Pregunta examen. ¿Cuándo aparecen los montículos del oído? Cuarta semana. Entre la séptima y la 10ª semana, ¿qué va a haber? Se van a unir todas las prominencias. La prominencia frontonasal con su parte lateral y su parte medial, que me va a dar esto, recuerda, no te olvides. La prominencia maxilar y la prominencia mandibular se van a unir. Cuando yo en este embriolito que está acá, imagínate, estás armándolo, unes todo, ¿qué tengo? El cacharro, tengo la cara, mis 2 alas de nariz unidas, tengo mi filtrum, tengo mi paladar duro, tengo mis 2 cigomáticos, tengo mi paladar duro con paladar blanco, mi boca, ¿dónde está la boca? Esta es la boca. El piso de la boca para la prominencia mandibular, profesor, y eso no tengo. ¿Qué es esto?
Esto es tu oído, pues aquí está tu oído, por eso el oído está debajo de la boca. Claro, después tiene que migrar, no migrar, sino crecer más lento que el crecimiento, perdón, tu cabeza tiene que crecer más lento respecto al crecimiento, al desarrollo del oído. ¿Bien? Y estamos, mira, de acá a acá. Este eres tú. ¿Te pareces? Algo, ¿sí o no? Mira, tu ojo, ahora ya está frontal. Hubo una migración. ¿Viste? Mira, tu prominencia frontonasal. Lateral, medial. Ahí está. Lateral, medial. ¿Viste? Procesos maxilares. Uy, procesos mandibulares. El vestíbulo, pregunta de dónde, perdón, el filtro, pregunta de embriología. ¿De dónde deriva el filtro? Esto acá, que te muerde tu flaco. ¿De dónde deriva? Deriva de la prominencia frontonasal. De allí deriva, ¿ya? No te olvides. Entonces, dile, no me muerdas mi prominencia frontonasal, ¿ya? Es importante eso, ¿sabes por qué? Porque el paladar puede tener en esto de acá, mira, si tú te has dado cuenta, puede haber alguna disrupción, o sea, que todo se una excepto esto de acá. Esto de acá no es normal, esto de acá. Y por lo tanto me puede dar una fisura palatina o una fisura labial, es diferente. Profesor, ¿qué es una fisura labial? Porque yo a todo le llamo labio leporino. Es falso, ya te destierras ese concepto y aquí aprendes. Entonces, profesor, ¿qué es un labio leporino? Es un labio de una liebre, pues lepor es liebre. Entonces las liebres tienen labio leporino. Obvio, que no puedes hacer con chavo, con hacer. Bonito, ¿verdad? El labio de una liebre es 2 surcos. Eso es normal en ellos. En nosotros, el labio leporino es la asociación de 2 cosas. ¿De qué? Cuando no se han cerrado bien las fisuras labiales y también hay defectos en el paladar óseo. ¿Bien? Entonces, en el labio leporino es una fisura labial bilateral y paladar. O sea, hay afectación del labio y hay afectación de paladar. Tanto en la parte derecha e izquierda, es bilateral. No puedes decirle labio leporino solamente a un lado. Cuando tú ves a un pacientito, que es lo más frecuente, ves que acá hay una fisura, a esto de acá se le llama fisura labial unilateral, o sea, derecha o izquierda. Labial. Profesor, pero también tiene compromiso del paladar. Si es que tiene compromiso del paladar, entonces tú le dices fisura labio-paladar o fisura paladar, ¿verdad? O palatina. Fisura palatina. Imaginemos que solamente el niñito, el labio está bien, pero el paladar de un lado está alterado. Fisura palatina. Si el paladar está bien y el labio está bien, perdón, y el labio está alterado, fisura palatina, fisura labial nada más. Fisura labial unilateral o bilateral. ¿Viste? Hay algunos pacientes que tienen un defecto del paladar, pero en la parte profunda como si fuera un ojal. Se llama paladar ojival. Paladar ojival. Todos estos defectos del paladar y del labio me condicionan una mala técnica de succión. Entonces, los niñitos no pueden succionar bien la leche pues, con ellos, porque todo se va, pues no tienen fuerza. Acuérdate que tú tienes la cavidad bucal cerrada, con tu paladar óseo y blando y tu piso, y cuando tú succionas hay una presión, ¿sí o no? La mamá dice, me duele. Claro, porque te estás succionando, ¿verdad? Pero si hay un hueco, si hay un defecto en los labios o en el paladar, la succión es débil de un niño. Por eso es que esos defectos deben de corregirse, ya deben de corregirse. Pregunta de examen: en Perú, ¿a qué edad se prefiere corregir esos defectos? Las fisuras labiales o fisuras palatinas, ¿a qué edad? También te dejo de tarea. Mucha tarea, ¿verdad? Entre los 2 a 3 meses, ¿ya? Profesor, que yo no lo opero ahorita, salió el churro así, salió el ñaño caliente, listo para operar. No, si no es pan, no lo vas a operar ahí nomás. Lo esperas a los 2 a 3 meses. Profesor, o sea que se va a morir de hambre, porque usted me ha dicho que no lacta bien. No se va a morir de hambre. La mamá adopta otra técnica de postura. Generalmente tú dices, bueno, la mamá da de lactar así. No, así es una forma, ¿sí? Hay la forma de sandía, hay la forma de balón de mano, hay la forma gemelar. Imagínate que tiene gemelos, que se turna. No, los dos mismos. Se llama el balón de fútbol americano también. Y hay varias formas, la forma canguro, ¿sí? La forma de la bailarina, son varias formas de dar de lactar. A los niños con succión débil, como ellos,
se le retiene en una cama, tal igual como eran cesareadas, y una mamá tiene que darle y lactar. El niño va a succionar, pero la leche por gravedad también va a tener que caer, le va a ayudar la gravedad. ¿Bien? Lo mismo que utilizas en un niño con síndrome de Down, que también tiene problemas, que puede tener estos problemas, pero también por la misma hipotonía que tiene, o sea, no tiene poca debilidad, tiene debilidad muscular, no puede succionar bien. ¿Bien? Eso es importante. Entonces, el caso clínico de ahí que les puedo poner en examen es sobre la fisura labial, tengan en consideración. ¿Ya? Listo, ya.